Damos la bienvenida en la Semana Alternativo al que es considerado uno de los mejores guitarristas de México. Tu infancia la viviste en Guadalajara. Cuéntanos de ese lugar donde creciste. ¿Quiénes estaban cerca para que el público se dé una idea de dónde creciste tú? Sí, pues fíjate que yo crecí en una zona que se llama Ciudad del Sol. Es donde está Plaza del Sol. Antes era la parte final de la ciudad, ahí terminaba todo. Era una plaza que estaba en la llanura, abandonada. Y en esta colonia, en la casa de enfrente, pues ensayaba en algunas ocasiones una banda que se llama La Revolución de Emiliano Zapata, la cual nos subíamos a la barda a escucharlos ensayar. Y a un costado de mi casa, como a 2 cuadras, ensayaba otra banda que se llama Green Hat Show, que después se puso Sombrero Verde y después se convertiría en lo que hoy es Maná, ¿no? Okay. Nuestro primer concierto que tuvimos con la banda Trax fue en la casa de un amigo que se llama Guillermo del Toro, que hoy es famoso por sus películas, por sus libros, por sus guiones. Y pues en un área de unos 5 kilómetros a la redonda había gente muy creativa. Estaba uno de mis mejores amigos que fue DJ Zeppelin, que es César Cosío, también estaba a una cuadra de mi casa. Wow. Te podías encontrar en el gimnasio a Alejandro Fernández haciendo ejercicio antes de que se hiciera cantante de música ranchera. Cala vivía ahí en la colonia Chapalita, vivía Chiqui Samaro, productor de Hot Dog, productor de Cuca, vivía Nacho Calderón también, el portero, creo que era de las Chivas, famoso portero en su época. Cierto. Entonces había una serie de celebridades en 1 kilómetro a la redonda y pues se dio mucho la creatividad. Yo creo que era la época, era la zona, no sé, que tendría el agua, algo había ahí, y había gente muy, muy creativa. ¿Y eso cómo incidió en ti? ¿Cómo te contagió? ¿Cómo te hizo crecer toda esa influencia? Más que bien, era influencia que estaba ahí tan cerca de ti. ¿Cómo influyó? Pues definitivamente crecer escuchando ensayar a 2 bandas como La Revolución Emiliano Zapata y el Green Hat Show me dio mucho interés por la música, ¿no? De ahí empecé a ingresar a sus ensayos con Fer Olvera, con Luis Escayero, nos prestaban sus instrumentos, nos dejaban tocar sus guitarras y eso fue lo que de alguna manera nos sembró el amor por la música, ¿no? También de chicos, pues en la casa de Guillermo del Toro veíamos sus cortometrajes que hacía para su escuela, que eran cortometrajes de terror. Wow. Y de repente, pues toda esta gente creativa como César Cosío, que empezó a organizar conciertos también. Antes no había lugares donde tocar, hicieron que pues la música se difundiera, ¿no? Los conciertos eran en los patios de las casas, como te dije, en la casa de Guillermo, en los explanadas de las escuelas. Entonces, todo este tipo de cosas que sucedían hicieron que pues creciera mi interés por el arte, por la música, ¿no? De ahí creces y ensamblas, no me acuerdo si ensamblas Clips o Mask. La primera banda que tuvimos fue Trax, que era una banda donde estaban los hermanos Franco y tu servidor. Y posteriormente, en una escuela que se llamaba el Pier Ford, había un maestro de teatro que se llamaba José Force, y lo invitamos a participar en esta banda que se llama Trax. Y uno de los requisitos de José para entrar a la banda era que le cambiáramos el nombre. Como siempre, él quería imponer su voluntad. Entonces ahí le pusimos Mask. Y pues de ahí hicimos nuestros pininos haciendo música progresiva junto con José Force. Era un grupo que cantábamos en inglés, pero tenía mucha magia esta banda y llegamos a hacer nuestro disco para Wea y para la compañía Com Rock, ¿no? Wow. Posteriormente ahí en Com Rock fue donde conocí otra banda que se llamaba Los Clips. Cala vivía ahí cerca de mi casa. Él ensayaba ahí con esta banda que era de rockabilly. Y también estaba en Com Rock, que era una compañía de rock que reunía las bandas que ellos consideraban más representativas de esa camada. Estoy hablando del 85, 84.
Y en ese disco venía Ritmo Peligroso, venía Los Clips, venía Mask, venía Punto y Aparte y venía Kenny Los Eléctricos. Y pues de ahí yo empecé a conocer a Cala, cuando esta compañía de alguna manera no se cumplieron las expectativas y nuestras bandas se difuminaron, pues yo invité a Cala a entrar a la salida de José Force, que se había ido a Miami a pintar, y de ahí surgió nuestra primer banda que se llamó Montana. Entonces, de Montana es el antecedente para Rostros Ocultos, y pues esto ya es historia, ¿no? Lo que te estoy contando, ¿no? Bastante histórico. Nada más para situarnos, sin hacer cuentas, ¿de qué año estamos hablando aproximadamente? Estamos hablando del 83 al 85, más o menos. Wow. De inicios de los 80s, ¿no? Cuando sucedía este movimiento, pues, en una época en donde el rock era sinónimo, pues, de desmanes, de drogas. Sí, todavía. Era una palabra tabú. Los conciertos de rock estaban prohibidos por los ecos de la Avándaro, ¿no? Exactamente, pues esa resaca, como le llamamos nosotros, sí, de Avándaro, de Tlatelolco, pues dejó de alguna manera un mal sabor para que existieran conciertos de rock, ¿no? Entonces llega un boom, esta ola, que yo no recuerdo bien dónde inició, yo solo recuerdo, tenía 10 años en ese entonces, que empezó la idea del rock en tu idioma, y de repente salió Miguel Mateos y Soda Stereo y Nacha Pop y todos estos grupos, y de repente entre todos venía uno que se llamaba Rostros Ocultos. Sí, bueno, ahí estás hablando de la segunda camada, ¿no? Okay. Sí, porque el primer movimiento organizado de rock en español fue el movimiento de Comrock en el año del 84, y no fue hasta el 87 cuando empezó este movimiento de rock en tu idioma, orquestado por Óscar López, el Cachorro López, productores como Luis Miguel Blasco de España, Luis Carlos Esteban, que de alguna manera empezaron a voltear hacia las bandas mexicanas. Ya había llegado un movimiento de rock en español muy importante, que hay que recordar que eran bandas como Mecano, como Miguel Ríos. De Argentina pues habían llegado bandas como Enanitos Verdes, comenzaba a llegar Soda Stereo, pero aún no había un movimiento importante de rock mexicano, ¿no? Fue en estos concursos de rock en tu idioma de BMG Ariola que empezaron a surgir, pues, el interés por bandas, ¿no? De ahí surgieron Amantes de Lola, La Castañeda, posteriormente, pues, Fobia, ¿no? Y se llamó, pues, todo este movimiento, el rock en tu idioma, ¿no? Que yo le llamo como la segunda camada ya más organizada de rock, cierto, sí, donde las discográficas ya estaban interesadas, ¿no? BMG Ariola, EMI Capitol, Universal, todas estas disqueras estaban firmando bandas, y había una complicidad entre la televisión, la radio y las revistas, y había mucho interés porque programaban en el radio a las bandas, no solamente españolas y argentinas, sino también empezaron a sonar bandas como Bonnie y los Enemigos del Silencio. Claro, sí. De hecho, pues sonaban Los Hombres que, en los conciertos de Hombres que abrían Bonnie y los Enemigos del Silencio. Entonces empezaban a existir bandas mexicanas muy interesantes. Con esa plataforma inicia, bueno, ya escuchamos que traía ya un buen bagaje de trabajo de distintos lugares, pero yo creo que ahí es la plataforma de despegue de Rostros Ocultos. ¿Sí fue así? Sí, nosotros llegamos en el 87 a EMI Capitol, y fuimos parte, pues, de un movimiento que venía de España que se llama La Movida Española, y querían hacer ese mismo movimiento aquí con las discográficas. Al final resultó ser más fuerte el de Ariola, que era el rock en tu idioma sinfónico, pero nosotros firmamos con EMI pues éramos de las pocas bandas que habían firmado, no habían firmado otra banda de Tampico que se llamaba de TNT y otra que se llamaba Primer Nivel, que era de aquí de Guadalajara, y esa fue la avanzada de EMI Capitol, haciendo su primer propuesta de rock en español. Aún no sabían qué hacer con el rock, la verdad, todavía no sabían qué hacer con una banda de rock. En ese entonces no existía tanta producción como hay hoy en los conciertos. Pues había conciertos donde de repente pues tocaba Sacha y de repente habría Rostros Ocultos, o sea, este tipo de mezcolanzas muy extrañas. Sí, o de repente a la siempre en domingo. Timbiriche y de repente habría Miguel Mateos, cosas así muy raras, ¿no? Sí.
Sí, sí, claro, sí, claro. Esta etapa de crecimiento y de reconocimiento, ¿cómo la vivieron? ¿Fue un buen rato de estar en las primeras planas, como tú dices, en televisión, en revistas, en radio, giras, tours? ¿Cómo viviste esa etapa? Pues fue una parte interesante porque empezamos a tocar, empezamos a abrir giras de bandas importantes, empezamos a abrir a gente de España como Miguel Ríos. Cuando llegó Soda Stereo, su primer gira se la abrió Rostros Ocultos. Las canciones sonaban en el radio. Aún no había tantos conciertos como hay ahorita en la actualidad. Como te decía, ni había tantos equipos de sonido. Entonces, los conciertos eran en las discotecas. Pues nosotros no nos percatábamos de lo que estaba pasando, pero sí sabíamos que había un movimiento que se estaba gestando ahí, porque pues era curioso que las canciones de rock y de rock mexicano sonaran en la radio. Entonces eso nos daba mucho gusto. Y pues empezó a generarse una economía para la banda y a observar que podría ser una profesión decente la música, ¿no? Para rato, una carrera para un buen rato, como ya Eso vimos espera. que así es, así fue, ¿no? Sí, así es. Afortunadamente. Esta siguiente pregunta es como que no tiene que ver, pero tiene que ver todo. En medio de todo esto, tú te das cuenta que hay una necesidad en tu vida, en tu espíritu, un hueco del tamaño de la eternidad. Y es donde te das cuenta que necesitas a alguien más grande en tu vida. Y me estoy refiriendo a Dios. ¿Cómo Así fue es. ese encuentro con Dios, esa búsqueda y el encuentro con Dios? Bueno, yo crecí de alguna manera con un crecimiento de conocimiento más bien, pues acerca de Dios a través de la religión tradicional, ¿no? Había escuchado de Jesucristo, de los santos y de todo esto que sucedía en una iglesia, ¿no? Pero nunca había tenido un encuentro personal con Dios. Por lo general en las giras, cuando yo viajaba, pues después del concierto, terminábamos todos en una habitación por separado, y ahí empecé a leer un librito que había ahí en los cajones del hotel, que se llamaba El Nuevo Testamento, y me empezó a interesar mucho. Fíjate, se me hizo muy, muy entendible leer los evangelios, y empecé a conocer a Cristo, y se volvió una persona muy fascinante, de la cual quería yo investigar más, y eso sembró una inquietud en mi corazón por conocer más de Jesucristo. Aún no había yo abierto mi corazón a Cristo totalmente, y fue en Guadalajara cuando un hermano mío, por casualidad o por diosidencia, empezó a ir a un estudio bíblico en una iglesia, y me invitó ahí a una reunión donde predicaron acerca del sacrificio de Cristo en la cruz, del perdón que había traído, de la eternidad que había para todo aquel que creía en él. Y decidí abrir mi corazón a esa verdad, y desde ese entonces pues se sembró en mí, en mi interior, un cambio de 360 grados, de querer saber más de ese Dios que no conocía, que me simpatizaba porque era alguien que tenía el pelo largo y con una apariencia de revolucionario, de hippie, pero que en realidad no sabía nada de él, hasta que le abrí mi corazón y empecé a leer las escrituras, ese fabuloso libro que es la Biblia. Ahí empecé a encontrarme más con él, y cada día mis preguntas surgían, y este libro me las contestaba, y eso fue lo que me llevó de alguna manera a enamorarme de la persona de Cristo, ¿no? Veo en tus posts de Facebook una relación íntima con Dios, y lo puedes traducir a palabras simples que cualquier persona las puede escuchar. ¿Cómo fue vivir una vida tan centrada en Dios y al mismo tiempo seguir siendo un rostro oculto, seguir en el mundo de la música con todo lo que ello conlleva? ¿Cómo fue esta parte? No quiero decir dualidad porque eres una sola persona. ¿Cómo viviste todo este tiempo? Al principio fue un tanto difícil, porque a mí me tocó la época del cristianismo en México, pues ¿qué sería? El 89, te estoy hablando, en el 89-90, que realmente había mucho legalismo en las congregaciones, ¿no? Entonces, de alguna manera, estaba yo como en una situación en medio, ¿no?
para la iglesia era demasiado mundano y para mis amigos era demasiado cristiano, ¿no? Entonces era una postura un tanto incómoda, pero esa postura de incomodidad me llevó a estudiar bien las escrituras y a conocer que también era la postura que había vivido Jesucristo, ¿no? Así es. Jesucristo para los religiosos era una piedrita en el zapato y para los que eran su familia, pues no creían en él y de alguna manera, pues yo me identificaba también en ese sentido, decía, bueno, en realidad no es un camino fácil. Me llevó a profundizar en las escrituras para aprender a defender mi fe, porque había mucha gente que me retaba acerca de lo que yo hacía. Decían que tenía un pie en la tierra y otro pie en el cielo, y entonces hubo que reafirmar y conocer bien los fundamentos de mi fe para tener una apologética y defender bien aquello en lo que creía, ¿no? Y al igual que mis compañeros demandaban saber quién era ese Dios en el que yo creía, porque también pensaban que era un fanático religioso, ¿no? Para los del mundo era un fanático religioso y para la iglesia era como un hippie que tenía que cortarse el cabello, dejar el mundo e irse a vivir en las cuatro paredes de una iglesia, ¿no? Es fuerte todo eso, pero a pesar de todo esto, la fe se mantuvo y se mantuvo de tal manera que obviamente como músico sacas ese fluir musical en ti y tienes 3 o 4 producciones cristianas, por así decirlo. Así es. Enfocadas en Jesús, en el amor de Dios. ¿Cómo han sido estas producciones? Sí, pues fíjate que estas producciones surgieron de la necesidad pues, de alguna manera de explicar un poquito en la circunstancia en que me encontrara, ¿no? No eran canciones de lo que le llaman música de alabanza, sino eran canciones de reflexión, ¿no? Canciones donde yo me cuestionaba quién era Jesús y contestaba a través de la canción, ¿no? Como la canción ¿Quién eres tú?, ¿no? Donde la gente puede escuchar que pues me encuentro con una persona que no es religión, con una persona que te pide un cambio en tu corazón, pero que es un cambio tan sutil y tan majestuoso que de repente te das cuenta que pues el Dios del universo te da un propósito a tu vida, ¿no? Entonces, las canciones tienen de alguna manera vivencias personales llevadas y plasmadas en una canción. También son algunos pasajes de los Salmos, de los Proverbios, de Eclesiastés, que me impactaron mi vida y los plasmé en una canción. Y de tal manera que pues hice 4 producciones y un DVD que fue un concierto en el Hard Rock Live. Perfecto. Tengo que buscar ese DVD, ese no lo tengo. Luego te lo hago llegar. En mi archivo. Sí. De regreso y no de regreso al mundo creativo de la música que todo el mundo conoce. Un principio de la creatividad es juntar 2 cosas que no tienen mucho que ver para crear algo nuevo. Y ese creo que es la receta muy bien acertada del rock sinfónico en tu idioma. De estos conciertos que has llevado a cabo con toda la banda aquella del rock en tu idioma. ¿Cómo ha sido esta parte de revivir para estas nuevas generaciones todo lo que fue aquella época de rock and roll y de buena música? Pues de alguna manera ha sido una experiencia pues vigorizante y revitalizadora, ¿no? Para todos los que estamos involucrados en este proyecto. Es un proyecto que pues se gestó en la mente de Sabo Romo y pues su manager Eliseo Reina, y de alguna manera era plasmar las canciones que habíamos creado en los 80s, de las cuales pues nos sentimos dueños también, aunque toquemos canciones de Nanos Verdes también, de Fobia, sentimos que somos también dueños de esas canciones y llevarlas al sonido sinfónico, ¿no? Entonces sí es el choque de 2 mundos, de la música formal con la música, pues digamos, de alguna manera más callejerona, que es el rock, y pues ese proceso es lo que generó ese sonido tan interesante que resulta, ¿no? del rock sinfónico en tu idioma, donde mucha gente dice que de repente el sonido de rock se come de la sinfónica o viceversa, pero en realidad, pues esa era la intención, ¿no? Que los 2 mundos convergieran de la manera como han existido y ver qué tal sonaban, ¿no? Entonces, no quitamos guitarras eléctricas por si se tapaban los violines o algo así, sino que dejamos que
que se grabaran totalmente en vivo, tal como se toca un grupo de rock y con una sinfónica acompañándolo, ¿no? Y eso nos dio mucho, pues, de alguna manera, mucho honor y gusto de hacerlo, porque generó también mucha expectativa y dimos más de 80 conciertos. Y estábamos por ir a Estados Unidos cuando llegó esta pandemia y de alguna manera pues se quedó en proceso un poquito esta gira del rock sinfónico en Triunfo. Está genial el producto, el acabado, todo el rollo. Como dices, es vigorizante escuchar todas estas rolas en un sentido sinfónico. Hiciste un libro, escribiste un libro, eres creativo y no se detiene nada más en la música. Escribiste un libro que se llama Mi vida en 6 cuerdas. ¿De qué va este libro? Fíjate que este libro surgió de una inquietud, mano, porque yo colecciono biografías pues, de todos los músicos que conozco. Tengo de Tom Petty, tengo de Bruce Springsteen, tengo de Prince, tengo de Mick Jagger, de Bob Dylan. Y yo, pues era, en mi afán, buscaba literatura de Avándaro, buscaba literatura de los grupos de los 70s, de los 60s, y había muy poco contenido. Y pues de alguna manera surgió mi inquietud escribir un libro que narrara de alguna manera, pues no tan profunda como quisiera, pero que hablara un poquito de lo que fue hacer rock en español a partir de los 80s, ¿no? Creo que ya le tocará a los grupos de los 70s escribir un libro que hable acerca de lo que ellos vivieron en Avándaro y eso, pero yo estoy hablando de lo que a mí me tocó vivir a partir de Avándaro hasta llegar a la época actual, ¿no? Hablo un poquito de cómo era una palabra tabú, cómo el gobierno había problemas, cómo había una devaluación también que ocasionaba que ser músico fuera una locura, pasar hasta el colapso de la industria por la piratería, la aparición del compact disc que hizo que desapareciera el vinilo y luego posteriormente pues la llegada del MP3, ¿no? De la música comprimida, las cartas de retiro que nos dieron a todas las bandas mexicanas cuando el rock ya no era un movimiento importante para ellos, ¿no? Que llegó hasta los 90 ahí con la avanzada regia. Y toda esta historia como músico y como observador es la que narro en este libro, Mi vida en 6 cuerdas, hasta llegar pues a la época actual con Rostros Ocultos, cómo nos tocó vivirla, cómo nos tocó experimentarlo, los momentos álgidos y los momentos oscuros que vivimos siendo miembros de una banda de rock y rock mexicano, ¿no? Que era ya muy difícil. Es un documento valiosísimo por toda la historia, por todas las características sociales que has escrito en ella, y ya vas por la segunda edición, si no mal recuerdo. Así es, ya vamos por la segunda edición. Esta edición pues vendrá en un formato mucho más sencillo, ya no será tan de lujo como salió la primera edición, que fue pues como también para celebrar los 30 años de Rostros Ocultos, pero tendrá algunas revisiones de algunas cosas y pues ya cuando la tengamos en mano ya te estaremos presentando bien esta segunda edición para que... Y de esta manera llegamos a estas fechas, tiempos locos, extraños, donde un virus con amenaza de muerte nos mandó a encerrarnos. ¿Cómo lo han vivido ustedes? Pues ha sido un reclutamiento voluntario. De alguna manera, los músicos vivíamos ya en cuarentena, ¿no? Encerrados en un estudio de grabación o en un cuarto de ensayo. O sea, no nos tomó tan sorpresa esto de aislarnos, ¿no? Lo que sí nos tomó por sorpresa, pues de alguna manera fue que se suspendían todas las giras, todos los conciertos y la economía, pues, de la industria musical se viniera en picada, ¿no? Para todos nosotros. Entonces sí fue un golpe fuerte para la gente nuestra, sobre todo los que trabajan en producción, ingenieros, staff, los roadies, y fue una etapa un poquito también de introspección que nos permitió también darnos cuenta que hay que buscar nuevas vertientes también para poder seguir haciendo música, ¿no? Y hemos encontrado que en este momento de encierro pudimos componer algunas canciones como Crimen Perfecto, completar el álbum que estamos haciendo que se llama Gustos Ocultos, pues convivir más con la familia, apreciar un poco también lo que estaba sucediendo en la naturaleza, que como que se volvió a regenerar. Entonces fueron procesos de muchas emociones encontradas, ¿no? Algunas veces depresión, ansiedad y algunas veces felicidad también
porque podías andar por la ciudad sin tráfico, ¿no? Entonces hubo muchas cosas extrañas y otras muy bellas, ¿no? Toda esta exploración de creatividad y de inventiva que traen los ha llevado a sumarse a esta onda digital, de toda suerte que mañana, 15 de agosto, van a tener ustedes un streaming con el concierto, recuerda, Crimen Perfecto. Así es. ¿Cómo se han preparado la gente? ¿Qué puede esperar? Ya es mañana, ya estamos sobre el tiempo. Sí, fíjate que nos hemos estado preparando ya, hemos podido salir a ensayar y tuvimos que hacerlo porque primero, pues la gente pidió un streaming, ¿no? Nosotros estábamos renuentes a hacer un streaming porque se nos hacía algo muy frío, tocar a la distancia, vimos que todos los músicos estaban haciendo de repente estas participaciones vía Facebook Live y veíamos que muchas estaban bien hechas, pero de repente se cortaba la señal o dejaban de transmitir o se oía mal o se veía mal. Y entonces tuvimos que investigar cómo estaba esto de la tecnología. Y investigando llegamos a la plataforma de boletia.com, que ya había hecho conciertos con Siddhartha y otras bandas de Guadalajara, Caloncho y otras bandas de México. Creo que con la Sonora Santanera también habían hecho. Investigamos cómo estaba la situación y ahí pudimos ver que hay en su plataforma que se llama Nirmi TV, tienen el ancho de banda para poder tener 30 personas viendo el concierto, 30,000 personas viendo el concierto al mismo tiempo. Entonces, nos contactamos con ellos, buscamos un estudio de grabación con todos los requerimientos técnicos y lo encontramos en SoundTube, un estudio de los hermanos Franco, que tiene todo el espacio para meter las cámaras, para meter un buen sonido, y nos pusimos también a preguntar a la gente qué canciones querían escuchar. Ellos hicieron la lista y fue lo que te digo, que nos metieron en aprietos porque empezaron a pedir temas que ya ni nos sabemos, temas que ya ni tocábamos, temas de que ni sabíamos que existían de los rostros, temas de la época de los Clips, de la época de Montana. Entonces hubo que ensayar y preparar este concierto que mañana van a poder disfrutar, ¿no? Qué increíble la cantidad de fans que tienen, que la gente que los sigue no ha dejado de seguirles la pista. ¿Qué viene, Arturo, para el futuro tuyo, para el futuro de Rostros Ocultos? Pues mira, en este momento inmediato, lo que ha venido a mi mente también es hacer otras vertientes de lo que estoy haciendo, ¿no? Hace un tiempo con un amigo que se llama Marco Orozco, nos juntamos para diseñar ropa también, porque de repente íbamos a las tiendas y era muy difícil encontrar ropa para músicos. Y empezamos a hacer diseños, los empezamos a subir a la red y empezaron a gustar. Y sacamos una tienda en línea que se llama Steel Rock, que no solamente es ropa, sino también van a ser accesorios con pues dibujos de la música, de guitarras, de amplificadores, de micrófonos, que tengan mucho que ver con lo que yo vivo al día. Y también en esta tienda pues ya van a poder también tener acceso a los libros, a la música que tenemos y de alguna manera hacerlo llegar más directo a la gente que de repente nos lo pide de una manera muy informal y a veces hay que ir a la paquetería y llevárselos. Aquí en esta tienda online pueden entrar y comprarlo y les llega directamente a su casa, ¿no? Y pues continuar con el documental que hemos estado realizando, que lo ha estado produciendo Jorge Vidal y Roxana Revuelta. Ya han tenido experiencias haciendo documentales para el personal de aquí de Guadalajara, que es una banda pues legendaria. Para el movimiento de jazz de Tapatío también hicieron un documental que se llama Jericayas, y ahora que se llama Todo fue una confusión. Pues ya llevamos alrededor de 1 año y medio produciéndolo, filmándolo, haciendo entrevistas, recopilando imágenes de archivo, entrevistando a productores, a colegas músicos. La canción Crimen Perfecto surgió para el documental. Lo que queríamos era grabar el proceso de una banda como Rostros Ocultos cuando crean una canción. Entonces nos metimos en un estudio de grabación y partiendo desde cero, filmamos cómo componíamos una canción y en 4 horas surgió Crimen Perfecto. Y pues seguir haciendo música, seguir haciendo
conciertos, si es por la vía streaming lo haremos. Ya por ahí nos han invitado algunos autocinemas, entonces continuar creando, dándole difusión a la música y ¿por qué no? Creando nuevas vertientes con la ropa, con otras cosas que se nos ocurran, ¿no? Con la pintura, con el arte, ¿no? La creatividad a todo lo que da. Cerrando y recapitulando todo este recorrido de creatividad y de inventiva, ha habido una constante y esa constante es Dios en tu vida. Me queda claro. ¿Qué rol juega Él en tu vida, tus decisiones, en todo este futuro que tienes dibujado? Pues mira, para mí Dios es lo más importante en mi vida. La principal fuente de inspiración para mí es la Biblia, esta palabra bendita que para mí es un libro santo y que de alguna manera pues es lo que permea mi vida, ¿no? Es lo que influencia mi vida, ¿no? Estas palabras que están contenidas en este libro, la vida de Cristo, para mí es el ejemplo a seguir. No estamos ni a la estatura de ser como Él, pero sí podemos ser seres de amor, de luz, de honestidad, de entrega, que la gente pueda ver pues algo distinto, ¿no? Yo creo que si la gente volteara un poquito más a ver a Dios, y a este Dios que te lo estoy presentando como Jesucristo, pues habría menos violencia, ¿no? Habría un mundo muy distinto. Pienso que gran parte de la violencia o del suicidio, de las cosas que estamos viviendo, es porque la gente le ha dado la espalda a Dios, ¿no? Y para mí, pues Dios es tan importante que pues es lo que vivo, respiro y en Él me muevo, y yo creo que sin Él, pues no podría tener la creatividad que tengo, ni la resistencia que tengo, porque es como mi fuente de inspiración, no solamente para mí, sino también para mi esposa. Perfecto, perfecto. Muchas gracias, damas y caballeros. Arturo Ibarra, nuestra portada de la edición 5, creíste con nosotros en esta aventura alternativa y tengo mucho que agradecerte a Roxana por todo este tiempo y el tiempo que venga. Estamos a la orden y siempre para echar la mano y para aplaudir todo lo que hagan. No, pues te agradezco a ti mucho el espacio y también la entrega que haces con tu revista y con la información. La verdad estamos muy impresionados con tu trabajo y ya sabes que tienes un fan aquí con los rostros ocultos. Somos fans. Muchas gracias, Arturo. Muchas gracias a ti, hermanito. Un abrazo. Nos veremos pronto.